Si queremos ser una iglesia resistente, una iglesia llena de vida, una iglesia firme, tenemos que ser una iglesia genuina. Y para ser una iglesia genuina tenemos que volver a vernos en los orígenes. Y para eso está la Sagrada Escritura, para decirnos, acercarnos lo más posible al lenguaje, al contenido, al pensamiento de Jesús. Y hoy Pablo nos dice, o la Escritura nos dice en boca de Pablo, que hay que perseverar en la fe y es necesario pasar por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Nos dice esto. También Jesús, su misma palabra, nos dice, no se inquieten ni teman, no tengan miedo. Y la verdad es que hay muchos miedos que nos asaltan en estos días. El primer miedo, sin duda, es el miedo a la enfermedad, al contagio. Este es el primer miedo. Pero esto se soluciona con cuidado personal, con convicción, con un cuidado mutuo entre nosotros. También se soluciona poniendo la medicina con la cual se cuenta y la tecnología con la cual se cuenta rápidamente a disposición de la mayoría de las personas. También hay que decirlo. Pero no puede ser que quedemos paralizados por un virus. No voy a elencar una vez más los dolores de tanta gente frente a esto. Ya lo escuchamos en la televisión, en la radio. Simplemente no tener miedo. Ser prudente no significa ser temeroso. La prudencia es una virtud que significa obrar racionalmente. La cobardía es un vicio, que es no tener la valentía necesaria para enfrentar las cosas. Entonces, la primera iglesia es una iglesia probada, es una iglesia que enfrenta la dificultad, una iglesia prudente pero operante, no es una iglesia paralizada. Imagínense que Pablo hubiese dicho, no, viste como zafé apenas, pero casi me matan, entonces mejor nos escondemos todos. ¿Por qué la iglesia tiene que volver a las catacumbas? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué la iglesia no puede vivir asumiendo que es un grupo maduro, adulto? No somos niños. Hoy un padre de nuestra diócesis escribe una carta muy sensata diciendo, ¿será que las personas, y lo conozco, no lo dice con ironía, lo dice con candor, él no puede creer que alguien tome una decisión como decir, se suspenden las misas? Que estamos en la época de Constantino, que el emperador decía lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer dentro de la iglesia. Ya pasamos eso. En todo caso, que no nos traten como niños y que cada uno asuma su parte de responsabilidad. Esto es lo que corresponde hacer. No que nos digan como niños, ustedes no se junten ahí. Pero tenemos un templo inmenso, no se junten ahí, pues se van a contagiar todos. ¿Qué sabés si nunca fuiste a una misa? ¿Qué pensás? ¿Que esto es un ateneo político donde tomamos café, fumamos juntos y charlamos entre nosotros en mesitas de bar? ¿No tenés idea cómo es una celebración de una misa? Que es estar sentado a 2 metros, que hemos suspendido el saludo de la paz por una medida prudencial, que hemos incorporado los controles sanitarios que han pedido. Y cuando una medida temporal, como es esta, es una medida temporal, una ley temporal, es injusta o alocada, ¿hasta qué punto uno está obligado?
¿Hasta qué punto uno tiene que seguir un criterio disparatado? Existe en la doctrina social de la Iglesia, y esto no hay que olvidarlo, la desobediencia civil, que no es una bandera que yo quiera agitar en este momento, pero que, es un recurso que la doctrina social de la Iglesia reconoce ante una medida injusta. La libertad de culto es uno de los derechos humanos fundamentales, que uno puede ejercer el culto y que cada uno se haga cargo de los riesgos que está decidido a tomar o no. Acá, cuando las medidas se relajaron, nunca se excedió el aforo que nos dieron. Nunca se relajó el aforo que nos dieron. Siempre fue menos de lo que teníamos permitido. Y un montón de gente prefirió seguir la misa desde su casa. El obispo eliminó temporalmente, por supuesto, la obligatoriedad del precepto dominical. No liberó, dispensó, que no es lo mismo. Durante el tiempo de pandemia, aquellas personas que no puedan participar de la misa y que lo hagan devotamente a través de los medios de comunicación, no faltan al precepto dominical. Esto es lo que dice por un tiempo, ni siquiera es para siempre. Esto es por un tiempo. Esta es una medida prudencial y la gente decidió quién venía y quién no venía. Y de los que venían, todos se cuidaban, no había nadie que no tuviese control de temperatura y desinfección. No había nadie que estuviese pegado al otro, no había nadie que no tuviese barbijo. No había nadie que no cumpliese, y si a alguno se le ocurría hacer, la misma gente, ocurrió algún caso aquí, que la misma gente le dijo, usted, si no usa el barbijo, por favor retírese. Porque somos gente seria. No puede ser. Acá hay una confusión. Alguien tiene que recordarle a las autoridades nacionales, miren señores, si ustedes empiezan con este tipo de disparates, nosotros no estamos obligados en conciencia a cumplirlos. Ahora, parece que elegimos algo distinto, que elegimos, contrariamente a la Iglesia fundacional, bajar la cabeza y decir sí, cómo no, lo que nos digan. ¿A quién le tenemos miedo? ¿A quién le tenemos miedo? Yo le tengo miedo a la enfermedad, por eso me cuido. Y no voy a permitir que nadie corra riesgos innecesarios. Hubo gente a la cual yo le he dicho, mire, usted no venga a misa. Usted tiene una edad o tiene una enfermedad concurrente que lo afecta, por lo tanto no venga. Pero duele que uno lo traten como niño, como si uno fuese un chiquito donde hay que decirle de las narices lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Es una iglesia infantil, pueril. Por otro lado, hay que demostrar que uno es adulto. ¿Y cómo demuestra que uno es adulto? En el diálogo. La carta de hoy del padre Gergolet es una carta adulta, donde respetuoso de las medidas tomadas, se cuestiona por medio del diálogo si no es posible otra cosa. Acá simplemente cada pequeño reyesuelo zonal manda una cuadrícula diciendo esto sí, esto no, acá 10 personas, acá 20 personas, acá 30 personas. ¿Con qué criterio? Ni siquiera es un criterio sanitario. ¿Y saben qué? Lo terrible es que el pueblo de Dios se siente solo. Porque el pueblo de Dios mira y dice, ¿y qué hacemos?
Y la única respuesta es que miran para otro lado. No podemos seguir así. El diálogo es necesario. Cuando hay dos posturas distintas, solo el diálogo sincero, solo el diálogo auténtico, cordial, respetuoso, pero respetuoso de ambas partes. No es respetuoso que alguien te baje por internet una cuadrícula donde dice usted no puede celebrar dentro del templo y no puede celebrar afuera más de 10 personas. Un sinsentido. Si yo celebro en el atrio con 10 personas, ¿ustedes creen que no va a haber gente alrededor de las rejas, agarrada de las rejas? ¿Y qué van a pensar eso? ¿Que es una especie de teatro público? ¿Ven el absurdo? Cuando el absurdo se adueña de quien debe gobernar, se pierde el respeto. Por algo que dije ayer, el respeto se asigna de abajo hacia arriba. El poder se ejerce de arriba hacia abajo. Alguien puede ser muy poderoso, pero no tener ninguna autoridad. Y alguien como Jesús puede no tener ningún poder de este mundo y ganarse toda la autoridad del mundo. San Pablo y la primera iglesia era una iglesia que no tenía ningún poder temporal. No los avalaba nadie, no los avalaba ni la fe judía, donde ellos iban a predicar las sinagogas, no los avalaba el poder imperial romano, no los avalaba el grupo de los poderosos, solo los impulsaba la fe en Cristo y su compromiso. Si queremos una iglesia viva, una iglesia pujante, una iglesia que tenga la fuerza de los orígenes, tenemos que volver a tener autoridad. Y no es escondiéndonos y bajando la cabeza cómo se tiene autoridad. Y ya no estoy hablando solo de una autoridad religiosa, estoy hablando de una autoridad como ciudadanos. Estoy hablando también de una autoridad personal. Pidamos a Dios repetirnos interiormente estas palabras: no se inquieten ni teman, me voy y volveré a ustedes. En el entretanto, entre la ida de Jesús y su retorno, queda en manos de los fieles saber cómo tenemos que obrar en el tiempo, en la cultura y en la sociedad que nos toca enfrentar.